Esto está en el libro de Juan, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Miren, son solamente 3 versículos lo que vamos a comentar y vamos a estar conversando el día de hoy. No sé si está ahí atrás. Bueno, yo se lo leo por mientras. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos, cuando el vino se acabó. El viejo hombre sabe lo que es que se acabe el vino. Ahora no, ¿cierto? Y ahora no es un problema para nosotros, pero el viejo hombre lo sabía. Amén. Entonces se les acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo a Jesús, se acerca donde él y le dice: ya no tienen vino. Y aquí me encanta la respuesta que da Jesús. Dice: ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tengo que ver yo con que se les haya acabado el vino? Le respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Listo. Y sale de la escena. Este es el primer milagro como registrado de Jesús. De todos los que hay, de todos los que son mencionados en la Biblia, en los evangelios y todos, este es el primer milagro. Así que tal vez tú te preguntabas, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? ¿Resucitó a alguien? ¿Estiró una pierna? ¿Volvió a poner un brazo en su lugar? No, él convirtió el agua en vino porque se había acabado. Y de esta historia hay algo en lo cual creo que es muy importante honrar a las madres antes de entrar en materia, y es que las mamás siempre están en las primeras veces. En el primer milagro de Jesús estuvo presente su mamá. Yo no sé si tú te acuerdas tal vez la primera vez que te caíste, la primera vez que aprendiste a andar en bicicleta, ahí siempre está la mamá. Hablar del papá es muchas veces un poco más complicado, ¿cierto? De repente él no estaba. Pero la mamá siempre va a estar. Cuando tú vas en tu bicicleta, ¿cierto? Mira mamá, sin rueditas. Mira mamá, sin brazos. Mira mamá, sin dientes, ¿cierto? Porque te caíste, y en las primeras veces siempre está la mamá presente. En tu primer día de clases, aún recuerdo cuando fuimos a dejar con Samuel a su primer día de jardín a los 8 meses, ahí estuvo Maggie, ¿cierto? Y también, bueno, tuve la bendición de poder estar ahí. Las mamás siempre están en las primeras veces. Y eso es realmente hermoso. Se ve preocupación de una mamá, la mamá siempre metida ahí en todo, muchas veces nos carga, ¿cierto? Tal vez contracorriente, los adolescentes pueden decir amén. Pero es hermoso ver que las mamás siempre están. ¿Qué también ocurre con las mamás? Las mamás tienen la capacidad de discernir cosas, de identificar problemas. Pregúntenle a un papá, el papá no sabe qué pasa. Los papás podrían decir amén, ¿cierto? Uno no sabe que si queda o no quedan cosas en la despensa, si hay un problema, si alguien anda merodeando, pero las mamás tienen esa capacidad de identificar problemas. Y acá María identifica un problema, se acaba el vino y va donde Jesús, y es igual a lo que ustedes como mamá yo sé que en algún momento han hecho. A mí siempre me llama mucho la atención cómo Maggie dice: oye Tevi, Samuelito tiene un calorcito extraño, me dice. Bueno, al otro día está con fiebre Samuel. Y ella, he podido notar en ella, ¿cierto?, que hay una capacidad de identificar problemas. Eso pasa con las mamás. Y por último, antes ya de entrar, ¿qué veo aquí? Es que las mamás conocen el potencial de sus hijos. ¿Amén? ¿Alguna mamá que lo crea, que diga, que ve algo bueno en su hijo y diga: sí, yo sé que él va a ser médico, va a ser ingeniero, lo va a lograr, va a poder estar acá un día o tal vez aprendiendo un instrumento? Y una mamá que lo pueda identificar. Porque aquí, ¿sabes qué? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que este es el primer milagro de Jesús. María no sabía que Jesús hacía milagros. No sé si te cae la teja como a mí. Pero hasta este momento Jesús no había hecho milagros, pero María va donde Jesús. ¿Qué le explicó a María? ¿Que Jesús podía resolver la situación? Eso es una interrogante. Y acá hay 2 opciones. Que María, de una manera sobrenatural, como Pedro, ¿cierto?, que no se lo reveló carne ni sangre, ella tenía una revelación de que su hijo podía transformar el agua en vino, o por otro lado era de que su hijo tal vez no hacía milagros, porque hasta ese momento no lo sabía, pero que sí tenía tal vez un potencial económico, o de la gente, de los discípulos que él tenían, de que él podía resolver el problema. Y prefiero quedarme con la primera opción, de que María sí tenía una revelación. Suena más bonito, suena más encachado, ¿cierto? De que María tenía una revelación de que su hijo tenía el potencial para hacer un milagro. Y las madres saben el potencial que tienen sus hijos. Amén. Entonces lo podemos ver un poco en esta historia. Y quería detenerme en esos 3 puntos para de alguna manera honrar a las mamás. Las mamás siempre están, las mamás identifican problemas y las mamás conocen el potencial de sus hijos.
para que ellos puedan ser utilizados y que puedan cumplir su propósito en esta vida. Yo creo que hoy es un muy buen día para que las madres acá presentes, que ya conocen al Señor, puedan identificar propósitos en sus hijos, puedan poner palabras de aliento, no solamente en temas espirituales, sino también en estudiar algo, en hacer alguna cosa que las madres lo puedan identificar. Pero quiero irme ya al desarrollo de esto, y aquí ya nos vamos a meter un poco más en materia. Tenemos problemas sí o sí. Lo queramos o no, se nos van a presentar problemas. Yo creo que si alguien se acercó al Señor en esa búsqueda constante de yo voy a ir al Señor para que la vida me mejore, para que nunca más yo vaya a sufrir, para que todo sea color de rosas, para que todo esté siempre bien, déjame decirte que tal vez este no es el lugar. Porque lo quieras o no vas a vivir con problemas. Lo dijo el rey Salomón, del cual estuvo hablando Claudio delante, un hombre con mucha sabiduría que escribió Proverbios, Eclesiastés. En el capítulo 3 lo dice, este es un texto o una parte de la Biblia que se utiliza mucho, ¿cierto?, en los funerales, que hay tiempo para vivir y hay tiempo para morir, que hay tiempo para reír, que hay tiempo para llorar, que hay tiempo para bailar y hay tiempo para no bailar, hay tiempo para sembrar, para cosechar, hay tiempo para todo. Y querámoslo o no, vamos a vivir situaciones complejas, tal vez como tú viniste el día de hoy a este lugar. Pero es una realidad en nuestras vidas de que hay problemas, lo queramos o no. Y María identifica un problema en una boda. Y eso es realmente complejo porque estamos muy relacionados con tener problemas en situaciones complejas de la vida. Se nos partió alguien, perdimos el trabajo, apareció un cáncer, un tumor, una enfermedad. Pero aquí había un problema incluso en una situación hermosa de la vida que era una boda. Porque estar casado es hermoso. Amén. Amén. Amor, di amén, por favor. Amén. Los casados pueden decir amén. Incentiven ahí a los que todavía se están demorando a cásate. Porque el que haya esposa haya el bien, dice el libro de Proverbios. Y están en una boda, están en fiesta. Y ojo, estas fiestas no eran como las que hay acá. ¿Cuánto dura un matrimonio hoy en día? ¿Una tarde o un día entero los que tienen ahí más plata? Pero acá era una fiesta tal vez de días o incluso tal vez una semana. Y en medio de una fiesta, en medio de algo bueno, había problema. Había un problema. ¿Y qué tenemos que aprender acá de María, madre de Jesús? Es que ella toma este problema y se lo lleva a Cristo. Iglesia, déjame decirte que en años, tal vez pudiendo servir al Señor, he notado que esa es una de las fallas más comunes como discípulos de Jesús, y en no llevarle el problema a Jesús. Fallamos como discípulos cuando no somos capaces de tomar una situación compleja, ir donde Jesús a incomodarlo y decirle: Señor, mira, tengo este problema, tengo esta necesidad. Fallamos como discípulos cuando no somos capaces de acercarnos a Él, a decirle: tengo este problema. Y ¿sabes qué? Aquí hay una respuesta que bueno, es la respuesta que da Jesús, que a mí me llama mucho la atención, que dice: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y creo que así es como hemos actuado muchas veces delante del Señor. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? ¿Será que Dios quiere ayudarme en esto? ¿Será que este problema en el que yo me metí, será que Dios quiere ayudar en esto? Recuerdo que una vez estaba haciendo Invasión del Amor de Dios. Muchos acá han hecho Invasión del Amor de Dios, ¿cierto? Y hay respuestas muy bonitas de la gente: sí, hágame un troquel, lo relleno. Pero hay otra gente que llega y te dice: no, Dios no ayuda en esas cosas. A Dios no se le pide, a Dios se le da. Me dijo un caballero. Fue la primera respuesta negativa que me dieron haciendo Invasión del Amor de Dios, y créanme que yo no quería hacer nunca más. Se me bajó toda la moral. Yo salí empoderado. Año 2014, venía recién llegando a la iglesia. No me habían ni presentado y el pastor me hizo una tarjetita con el nombre Esteban: ya, sal a hacer Invasión del Amor de Dios. Corta y buena. Y salgo a la calle. Fuimos a allá al Carbón, creo que se llama, una población que... No era la 27F. Vi al Carbón. Golpeo una casa. Señor, y le presento todo el plan, ¿cierto? Bien bonito, así con buenas palabras. Somos de una iglesia evangélica, estamos tomando peticiones de oración. No, a Dios no se le pide, a Dios se le da. Directo al corazón. Pero ¿sabes qué, iglesia? Se puede entender de alguien que no es cristiano. Se puede entender de alguien que no va a una iglesia.
Pero no se puede entender de un discípulo de Dios el no acercarme a Jesús a decirle, mira, tengo este problema, por muy insignificante que sea. Que se te acabe el vino no es comparable tal vez con una cesantía, con una enfermedad. Pero si no somos capaces de acercarnos a Jesús, porque se me acabó un poquito el vino, no lo vamos a hacer por algo más complejo. Si no hemos sido capaces de hacerlo en cosas pequeñas, no lo vamos a hacer más grandes. Se puede ver muy fielmente ese texto que dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cierto que lo conocemos todos. Si no somos capaces de acercarnos a Jesús por cosas pequeñas como vino, no lo vamos a hacer por cosas más importantes, por cosas más grandes, por cosas realmente urgentes. No va a faltar el que va a llegar a la casa ahora y va a llegar a orar por vino. Usted no lo haga, por favor. Entonces, ¿qué quiero decirte el día de hoy? Acércate confiadamente a Jesús para pedirle a Él cualquier cosa. Cuando declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor de mi vida, todo es todo. Amén. Entonces tengo que tener esa confianza como hijo de Dios, como discípulo de Jesús, de poder incomodarlo en todo aspecto, en esas cosas que muchas veces consideramos tabú como hijos de Dios, en cosas donde decimos, no, aquí no, Él no se va a meter, ¿qué tiene que ver con Él? Él es tan santo, tan inmaculado, ahí mete al Señor. Yo creo que uno de los grandes problemas que nos ha enseñado la religiosidad, que nos ha hecho mucho daño, sobre todo en estas zonas del país, es que al Señor siempre hay que darle lo mejor. Y eso es una realidad, ¿cierto? Esa es la ley y los profetas, ¿cierto? Hay que entregarle siempre lo mejor. Conocemos la historia de la mujer que rompe un frasco de 1 año de trabajo para dejar con buen olor la habitación y enjugó los pies del Señor siento con sus cabellos. Tenemos ese nivel de adoración, pero también tenemos que ser personas capaces de entregar eso que nadie más quiere ver de nosotros. Eso que nadie más conoce de nosotros, eso oscuro de tu corazón, eso que nadie le quieres mostrar. También tenemos que ser capaces de ir donde Jesús, decirle, Señor, tengo esto. No es bello, no es agradable, no lo publicaría, no le sacaría una foto para el Instagram con esto que tengo, pero te lo quiero entregar a ti. Aunque parezca que Él no lo quiere recibir, aunque parezca que Él no tiene nada que ver con esto, iglesia, aprendamos a entregarle al Señor todo, toda necesidad, todo lo que nos está incomodando. Amén. Su propia mamá lo molestó por un poco de vino. Nosotros como discípulos podemos incomodar a Dios por cosas pequeñas, que parecen insignificantes, pero déjame decirte, iglesia, que a la larga se transforman en grandes cosas. Una, tal vez, falta de ganas para venir un domingo a este lugar, parte como en algo pequeño, se transforma en gente que después no volvió nunca más. Cosas pequeñas como, qué ganas de, no sé, salir y tomarme un algo. En el mismo contexto del vino, se transforma después en una alma perdida. Pequeñas cosas. Es como esa bola de nieve, no sé si han visto que aparece en las películas, que parte como chiquitita y cada vez va rodando y va tomando más forma, hasta que es así una media cosa y te destruye tu vida espiritual. Entonces, por cosas pequeñas y por cosas grandes, acerquémonos al Señor. ¿Qué más? El tiempo es de Dios. Y sé que tal vez acá es algo que tú no quieres escuchar. Es difícil hablar de tiempo. Es difícil hablar de esperar en esta generación. O sea, tú tomas tu celular, aprietas ahí, no sé, un par de botones, te subes una foto del día de la mamá, ¿cierto? Porque los hijos buenos suben fotos de su mamá y la etiquetan si es que tienen Instagram. Y en 3 segundos esa foto está en la China. Es todo instantáneo. Tú aprietas ahí, buscas, no sé, aplicación, donde la Tere, que era un chacarero, no sé, y en 40 minutos, no sé, media hora, ya está en tu casa. Somos la generación del instantáneo y cuesta esperar. Y sabes que esto es lo medular de la palabra de hoy, esto es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y es acerca de tener paciencia. Como estábamos cantando hace unos minutos, aunque no lo podamos ver, sabemos que Él está obrando. Como decía Maggie, tal vez no lo vamos a ver ahora, pero viene. Yo quiero hablarle a gente hoy día que está esperando. Yo quiero hablarle hoy día a gente que está esperando que Jesús diga, ahora llegó mi hora. Porque esa fue la respuesta que Él le dio a su mamá. Aún no ha llegado mi hora, pero mientras llega la hora de Jesús en tu vida, vamos a tener que mantenernos esperando en paciencia. Amén. Y hablar de esperar no es sencillo. Hablar de esperar no es sencillo a esta generación.
Yo creo que una de las cosas que realmente dañaron mucho a la iglesia en este último tiempo, tal vez poquito antes de la pandemia y todo eso, ha sido una pérdida de paciencia tremenda. Somos la generación de las redes sociales, somos la generación de lo instantáneo. Yo puedo verlo en mi hijo, yo puedo verlo en Samuel. Yo no sé qué capacidad va a tener Samuel para esperar en algo donde él aprieta un botón y le aparece un video en la pantalla rápidamente y que se demora un segundo en cargar y él ya se frustra por eso. Pero no sé si se acuerdan tal vez del tiempo de nosotros donde teníamos que esperar hasta el próximo lunes para poder ver una serie y estábamos todo el fin de semana diciendo cómo irá a terminar esta historia y nos armábamos películas y teníamos esa capacidad de esperar, o que tú tal vez tenías tu cumpleaños en septiembre y Navidad era en diciembre y tú sabías que de septiembre hasta diciembre tú no ibas a recibir nada más, entonces tenías que crecer en paciencia, pero hoy día ya no hay paciencia. ¿Y por qué quiero, iglesia, hablarte hoy día de paciencia? Porque creo que muchas veces la fe no va a ser suficiente. Creo que en estos tiempos donde como cristianos estamos tan absorbidos por el mundo, un mundo impaciente, un mundo acelerado, un mundo de todo rápido, tal vez va a sonar una locura lo que yo te voy a decir, porque de chiquitito cantábamos que si tuviéramos fe como un granito de mostaza podrían suceder muchas cosas. Y crecimos así, con un granito de fe, con poquito, ¿cierto? Sí, poquito. Pero el principio que Jesús quiere aplicar cuando Él habla del grano de mostaza es que el grano de mostaza es chiquitito, pero con el paso del tiempo crece, tal vez meses o años, y se transforma en uno de los árboles más grandes. No es el tema de quédate con una fe pequeña, el tema es que tu fe pequeña se multiplique hasta crecer en algo grande, y para eso se necesita paciencia. Pero como somos más buenos para escuchar canciones que para leer la Biblia, nosotros aprendimos que si tuviera fe como un granito de mostaza, yo diría algo y iba a suceder tal vez con muy poquito. Pero la palabra dice en Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento siempre hasta que el día es perfecto, como cuando está amaneciendo en la mañana. Aparece un puro destello de luz, chiquitito, ese que ni siquiera da calor ahora en estos meses, pero que aumenta hasta que tipo 10 de la mañana ya está realmente alumbrado todo. Pues bueno, el Señor quiere hoy día, iglesia, que tu fe pueda crecer a ese nivel. Cuando veas el pote de mostaza en tu casa, acuérdate de mí. Cuando te estés preparando un completo, unas papas fritas, acuérdate de mí. Un poquito de mostaza, un granito de mostaza no es suficiente. El Señor quiere una fe como del árbol de mostaza. Amén. Y para eso necesitamos paciencia. No basta la fe. En estos tiempos no basta la fe. Necesitamos paciencia. Yo me imagino los tiempos bíblicos. Alguien que decía, no sé, estoy en Capernaum y tengo que ir a Canaán. Y él sabía que le iba a significar días de caminata o arriba de un camello. Yo creo que esos hombres sí que tenían paciencia. Sabían que la vida era lenta, que había que andar pausado, que yo iba a este lugar y que tal vez me iba a significar, no sé, 10 semanas estar en otro lugar. Pero es algo que cuesta aplicar en estos tiempos porque es todo muy rápido, es todo muy veloz. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando piden una encomienda y están todo el día ahí apretando refrescar, ¿cierto? Para ver dónde viene, ¿cierto? Y la pediste en Antofagasta y viene en Chimbarongo y tú ya estás perdiendo la cabeza, ¿cierto? Y se equivocaron y la mandaron para Puerto Montt. Y tú pierdes la cabeza porque el domingo querías venir al culto con zapatos nuevos, pero va a tener que ser el otro culto, que no hay culto el próximo domingo, ¿cierto? Y tal vez en junio vas a poder mostrar tus zapatos de princesa del Señor acá en el culto. Porque estás siempre en victoria, estás siempre prosperada y estás siempre guapa. Pero cuesta esperar en estos tiempos. La lucha no es de fe, la lucha es de paciencia. Amén. Amén. Entonces, cuando viene María, identifica un problema. Ya todos somos María el día de hoy. Estamos cerca del Señor. Amén. ¿Cierto, iglesia? Estamos todos cerca del Señor. Hemos identificado problemas. Se lo presentamos al Señor y el Señor, ¿qué le responde a María? Todavía no ha llegado mi hora. Ouch. ¿Te espera una respuesta así del Señor? No. No es la respuesta que nosotros esperamos del Señor. Nosotros esperamos que el Señor corra por nosotros. Que el Señor lo haga ya. Que el Señor lo haga ahora. Y cuando no ocurre viene la frustración.
Y aparece esa mente muy pragmática de nosotros. El domingo escuché una palabra, el Tevi me habló de la paciencia, oré el lunes, martes, el miércoles ya no me sentí una persona más paciente. No, debe ser mentira lo que dijo el Tevi. No debe ser verdad. Y eso pasa. Escuchamos, tomamos, pero rápidamente abandonamos por no tener paciencia, no por un tema de fe, sino por un tema de paciencia. Yo creo que tú has estado años orando, tal vez por una enfermedad que tienes, tal vez por un trabajo nuevo, tal vez por un tema de una casa, por lo que sea. Y yo estoy seguro que si has desistido de orar, no ha sido por falta de fe. Yo te aseguro eso, pero sí por falta de paciencia. Porque ves que no hay resultados, ves que no pasa nada. ¿Crees que el Señor puede hacerlo? ¿Crees que el Señor te puede sanar? ¿Crees que el Señor puede revertir esa situación? ¿Crees que el Señor te puede ayudar a muchas cosas? Pero dejas de orar no por falta de fe, sino por falta de paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces nos va a decir, todavía no ha llegado mi hora en ti. No va a ser pronto, no va a ser en tu tiempo, no va a ser a tu manera. No va a ser como tú quieres. Y se le está diciendo, y el Señor nos dice esto a la generación que, insisto con el tema de las compras, yo veo mi modelo, mi color, de qué manera llega, que esto otro. Nosotros estamos constantemente eligiendo qué queremos, de qué manera lo queremos, cuándo lo queremos, etc. Pero nos presentamos hoy día, tal vez tú te has estado presentando todo este año con una petición delante del Señor, y el Señor te dice, aún no es mi hora, todavía no es mi tiempo. Crece en paciencia. Que aumente tu capacidad de esperar. Necesitas crecer en eso. Es lo que nos dice hoy día el Señor. Yo estoy convencido, iglesia, que el Señor con esto hoy día incluso quiere cambiar hasta nuestra manera de orar. Porque créeme que años en cuartos de oraciones, nunca he escuchado que alguien levante la voz pidiendo paciencia. Yo no sé si a ti te ha pasado, tú que vas al cuarto de oración constantemente desde las 6 de la mañana a orar, ahí con el hermano Juan, o a las 7, o en todos los horarios. ¿Has escuchado a alguien alguna vez clamar como, Señor, dame paciencia? Bueno, lo decimos cuando estamos frustrados, ¿cierto? Cuando tú escuchas que se da vuelta la caja de juguetes, oh, dame paciencia, Señor. Y las 2, 3, 4 bolsas de juguetes, dame paciencia, Señor. Pero es algo que no oramos. Oramos por fe, oramos por fuego, oramos por unción, pero no oramos por paciencia. Ya está bien orar por unción, pero si oras de lunes a miércoles por unción y el jueves ya no pasa nada, no vas a seguir orando más por unción, porque no necesitabas fe para eso, necesitabas ser paciente de que el Señor te lo iba a dar. Iglesia, puedo hablarte tal vez a título personal. Yo llevo años orando por el don de lenguas, no pasa nada. Y digo a veces, mira esa visita, en su primer culto, el desgraciado, míralo, mira esa visita. Y te digo algo, ¿cuándo se me salió la cabeza tal vez más conservadora? Yo creo que por ahí 2011 me renové y entré en toda esta visión más apostólico-profética. De ahí conozco más o menos las lenguas y no pasa nada. ¿Tengo fe de que el Señor me las puede dar? Absolutamente. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. No creo que el Señor no quiera dármelas. Él quiere dar buenos dones, amén, y soy su hijo, no me las va a negar. Pero tal vez me está diciendo, Señor, o sea, Tevi, crece en paciencia. Porque no es un tema de que no creas que no las puedes recibir, sino que tienes que ser paciente y tal vez te llegue el lecho de muerte. Tal vez vas a hablar en lengua y vas a morir a los 90 años. No es un tema de fe, es un tema de paciencia. Y dejamos de orar no por fe, sino por paciencia. Amén. El Señor quiere darnos paciencia. Quiere darnos paciencia. Aleluya. Él es paciente para con nosotros. Y acá quiero tomarme un poco de la Biblia para que esto no suene como un stand-up comedy. Dios es paciente. Él se puede demorar una vida entera con hacer algo contigo, porque Él no anda apurado. Nosotros sí. El tema iglesia, y es que tal vez es algo que no se predica mucho, tal vez hasta uno mismo cae en ese juego, y es que Dios no está a merced mía. Yo vivo conforme a cómo Dios es y no al revés. Soy yo el que me tengo que acostumbrar a ser paciente porque Dios es paciente. Y es así. No hay manera de poder dar vuelta a esto. Yo creo que ni siquiera de repente orando más o con más cosas, porque no es un tema de convencer a Dios. Muchas veces calificamos en todo para recibir cosas de Dios, pero el Señor dice, mírate, de todas estas cosas tú quiero que crezcas en paciencia, no te lo voy a dar todavía. Él quiere que
como una frase que se ocupa mucho hoy en día, que es como desarrollo de personaje. Él quiere que crezcas. Él quiere que crezca tu capacidad de esperar. Porque si eres capaz de ser paciente con Dios, vas a ser capaz de ser paciente en todas las otras cosas. En tal vez salir a la calle a hacer invasión del amor de Dios. En evangelizar. Si eres capaz de esperar en Dios, de ser paciente, de recibir esa paciencia que Dios te quiere dar, vas a ser efectivo en todas las otras cosas. Nosotros con Maggie, estamos trabajando lo que es contracorriente. Y podemos decir que después de años, recién ahora hay un grupo sólido, grande. Ahí tenemos a Matías, una visita, uno de los chicos de Contracorriente. Pero recién después de tal vez 4 años, estamos viendo un algo mayor, ya tenemos un equipo, está la Paola, está Casián, congregamos tal vez un grupo los miércoles. No fue por un tema de falta de fe, fue por un tema de paciencia, de que hay que seguir perseverando. Tal vez al primer año podríamos haber dicho, no, es que los adolescentes no es lo nuestro, tenemos el cielo cerrado a los adolescentes, a esta generación, ¿cierto? Con palabra ahí de excusa cristiana, no, los cielos están cerrados para nosotros. Porque caemos en eso. Y tal vez tú te has cerrado a muchas cosas que has tenido interés de parte de Dios. Tal vez a cantar, tal vez a servir, a tocar un instrumento. Al primer mes dijiste, no, esto no es lo mismo. O sea, esto no es lo mío. Nos faltó fe, faltó paciencia. Y necesitamos hoy día entender que Dios es paciente. Segunda de Pedro dice, Él es paciente para con nosotros. Esa es la esencia de tu Dios, es ser paciente. El libro de Génesis, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y todo lo que sé que era la creación. Historia de escuela dominical. Y no dice que el Señor la creó en un puro día. Si el Señor fuera ansioso, hubiera hecho esto, y toda la creación en un puro día. Pero Él fue pausadamente, paulatinamente, día 1 ciertas cosas, día 2 ciertas cosas, 3, 4, 5, 6, y el séptimo descansa. ¿Por qué? Porque Él es paciente. ¿Porque le falta poder para haber hecho todo en un puro día? No, porque Él es paciente. ¿Porque le falta poder para hacer tu milagro? ¿Porque le falta poder para sacarte tal vez de la depresión donde estás? No, porque Él es paciente. Y espera esa paciencia de nosotros. ¿Y sabes qué es lo más como tal vez más profundo, o lo que nos va a incomodar tal vez un poco el día de hoy? Es que nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, si tienes un Dios paciente, tú tienes que ser paciente. No hay otra opción. Yo hace un tiempo atrás decía mucho, no, es que yo soy ansioso, Dios me hizo así. Este fin de semana como que ahí me cayó un poquito la teja. Mi Dios es paciente. Fui hecho a imagen y a semejanza de Él. Tengo que ser paciente también. Y eso duele, iglesia. Porque somos ansiosos, queremos todo ya. Y Dios te dice, espera, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi momento, sigue esperando, está ahí tu enfermedad, yo lo sé, me notificaste. María va y le notifica a Jesús que había un problema de vino. Jesús lo sabe, Jesús está en conocimiento de tu problema, está en conocimiento de tu necesidad, está en conocimiento de la situación compleja que estás viviendo en este tiempo. Él lo sabe, Él lo tiene en conocimiento, pero te dice, aún no ha llegado mi hora. Es en mi tiempo, no es en el tuyo. Ouch. No gusta escuchar esto. Queremos que el Señor lo haga ya, rápido, pero es en el tiempo del Señor. Y quiero darte unos ejemplos. Cuando muere Lázaro, Jesús escucha que Lázaro había muerto, o ya que estaba muy mal. Y aún así, Él dice, ¿saben qué, discípulos? Nos vamos a quedar acá 2 días más. Uno diría, wow, pero ¿qué tipo de Señor y Salvador es ese que para más remate te hace esperar? Y 2 días. Y Él empieza tranquilo a caminar, va donde Lázaro, llegan las hermanas de Lázaro, llega Marta, llega María. Marta le dice, Jesús, si tú hubieras estado acá, esto no hubiera ocurrido. Después sale María, pero se postra, le dice exactamente lo mismo, pero se postra. Jesús, si tú hubieras estado aquí, miento, Marta lo dice tal vez un poco más serio, y María se postra y dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y aparece Jesús y resucita a Lázaro. El Señor no anda corriendo, es paciente. A Él no se le complica la cabeza, Él no pierde la cabeza, Él es pausado. Mientras va camino a lo que va a hacer contigo,
tal vez va a estar haciendo otras cosas acá atrás, pero no significa que se olvide de ti. Si tú estás clamando por algo ahora y ves que demora, no significa que Dios no esté metido en el asunto. Iglesia, yo sé que esperar no es sencillo. Esperar no es sencillo para nadie, pero es lo más seguro. Esperar en Dios no es sencillo, pero es lo más seguro, porque Él sí o sí va a hacer algo, aunque parezca que no. Aunque parezca que Él está en Asbury levantando un avivamiento y que allá está Dios y que mucha gente viajó para ir a recibir de Dios allá, déjame decirte que Dios también está en este lugar. Aunque parezca que Él está haciendo otras cosas en otro lado del mundo, Él también está interesado en este lugar. Hay algunos que tal vez vamos a tener que esperar un poco más para ver un mover del Espíritu de Dios. Y necesitamos esa paciencia, porque la fe la tenemos. Amén. Tenemos esa fe que el Señor quiere poner avivamiento, que quiere levantar esta iglesia, que quiere mantenernos encendidos siempre en fuego. Lo creemos, ¿cierto? Amén. Fuerte que se escuche ese amén. Sabemos que el Señor quiere hacer algo con renuevo en esta ciudad. Necesitamos esa fe, pero también necesitamos paciencia. Y mira, quiero darte por último otro ejemplo más. Este tal vez un poco más tétrico. Pero en la Biblia se mencionan unas ciudades que eran bastante como malas. Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Lo hemos escuchado, llenas de perversión, pecado y todo eso. Y van estos ángeles del Señor para destruir esta ciudad. Va el Señor ahí mismo también. Y cuando van camino a destruir Sodoma y Gomorra aparece Abraham. Señor, por favor, pasa por mi casa. Tengo pan, tengo mantequilla, vamos a matar, no sé, unos animales, hacemos un asado. Y le insiste al Señor, pasa a mi casa. Bueno, el Señor lo considera y pasan a la casa de Abraham. Ahí estaba su esposa, pero no podían tener hijos. Y el Señor ahí, bueno, vuelve a confirmarle a Abraham de que van a tener hijos, de que no se impacienten, porque ya estaban bastante viejos. Ahí hay otra historia de paciencia. Y luego que salen de ahí y le confirman, ¿cierto?, que van a tener un hijo, vuelven a lo suyo, vuelven a su comisión que era, bueno, destruir Sodoma y Gomorra. Ahí podemos ver otro ejemplo de cómo el Señor, mientras va a hacer una cosa, está en otro tiempo y se demora tal vez un día más, se demora una temporada más, pero Él lo va a hacer sí o sí. Él lo va a hacer contigo, aunque parezca que no, aunque tu lucha tal vez en este tiempo no es con la fe de que Él lo puede hacer contigo, yo estoy seguro que puede hacer con la paciencia. Y debemos clamar al Señor por paciencia. Y sabes que la paciencia es algo importante. Tal vez, como yo te decía, nunca has orado por paciencia, pero paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. No es algo que se tiene que obviar, no es algo que es menos importante, no es menos importante que pedir por unción, que pedir por fe, que pedir por gracia, por fuego del Espíritu Santo. Pedir por paciencia es parte de lo que el Espíritu Santo de Dios deposita en ti. Y cuando tú dices que estás lleno del Espíritu Santo, no se evidencia solamente porque hablas en lenguas, echas fuera demonios, te pegas acá adelante un tiritón. Se evidencia también cuando somos pacientes. Amén. En eso también se evidencia que Dios está dentro de nosotros cuando tenemos la capacidad de esperar, porque Él es paciente. Dios no carga con ansiedad. Él no carga con impaciencia. Quiero que hoy día podamos entender que Dios es paciente y que Dios es paciente contigo también. Tal vez vienes frustrado este domingo, a este culto, domingo tras domingo de lo mismo. Señor, ya estoy aburrido de venir acá el día domingo solamente pedirte perdón por mis pecados, me voy re bien el domingo de este culto, pero el lunes ya la embarro, fracaso, me vuelvo a equivocar, vuelvo a caer en el cigarro, vuelvo a caer en el alcohol, mi boca vuelve a decir palabras que no son correctas, vuelvo a pensar que no lo voy a poder hacer, dudo en mi cabeza si eres o no eres el Señor. Déjame decirte algo, el Señor tiene claro todos esos problemas con los que tú llegas el domingo a este lugar y Él te dice, no te preocupes, yo soy paciente contigo. Él sabe de tu problema de doble ánimo, Él sabe de tu problema de rebeldía, Él sabe de tu problema de sujeción tal vez a su ley, a sus preceptos, y Él es paciente contigo porque es su esencia. No está con ese afán como de, oye, pero ya lleva 2 años en la iglesia, ya debería estar haciendo otras cosas. Eso es parte de lo que Satanás utilizó con Jesús cuando lo tienta en el desierto. Jesús, si eres el Hijo de Dios, deberías estar haciendo estas otras cositas.
Deberías transformar esta piedrita en pan. Así te habla Satanás. Pero tu Señor, tu Dios, tu papá es paciente. Y sea con lo que sea que llegaste el día de hoy, con esa impaciencia tal vez que tú traes por crecer, porque te comparas con gente que entró tal vez al mismo tiempo que tú a la iglesia, déjame decirte, tu Dios es paciente. Tu Dios te espera. Tranquilo. Tal vez va a tomar toda una vida a dejar algo que Dios quiere que nosotros saquemos de nuestra vida. Tal vez va a costar años. No es de un día para el otro. Si fuera tan sencillo de un día para otro, wow, aquí estaríamos todos en la estratosfera, seríamos todos pastores. Pero no es así. Y eso Dios lo tiene claro. Eso Dios lo tiene claro y por eso Él es paciente. Pero por sobre todo, que más que irnos hoy día con el conocimiento de que Él es paciente, hoy día tienes que irte con esa revelación de que Él es paciente contigo. Él te espera. Él te está esperando. Él no te va a desechar. No desechó a Pedro cuando Pedro lo negó 3 veces. De hecho, lo fue y lo volvió a ir a buscar. Le dijo, Pedro, lo que tú tienes no lo tiene ningún otro discípulo. Yo lo voy a seguir intentando contigo. Yo estoy seguro que Pedro podría haberlo negado 100.000 veces y ahí iba a estar Jesús, yendo a buscarlo a la orilla del río, prepararle un desayuno y decirle, aquí estoy para ti. Soy paciente. Pedro, tú no eres paciente. Iglesia, nosotros no somos pacientes, pero Él sí lo es. Él sí te espera, Él está en ese proceso que tal vez tú piensas que va a durar un mes, tal vez va a durar 3 años, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero mientras nos enteramos cuánto va a durar, el Padre te espera. El Padre te espera, Él es paciente. Aleluya. A mi esposa no le gusta que yo diga esto. Ya te estás riendo. A mi esposa no le gusta que yo diga cuántos años llevo en el Evangelio. Ya que he vivido toda una vida siendo canuto, para decirlo de alguna manera. Pero necesito decirlo para darle un poco más de peso a esto. Yo llevo 29 años entendiendo que Dios es paciente. Que cuando yo volví al Señor a los 18, yo dije, no, esto de aquí a una semana desaparece de mi vida. El Señor me lo saca así. Hay cosas con las que todavía lucho hasta el día de hoy, iglesia. Y me tocó entender que Dios es paciente. Que yo no puedo forzarme así rápidamente a vencer algo. Que el Señor tal vez va a estar ahí. Yo estoy seguro, lo que sí estoy seguro, iglesia, es que Él va a estar atrás mío ayudándome para poder vencer sobre esa situación, porque Él es paciente. Y no basta nuestra paciencia, necesitamos entender la paciencia de Él para sentirnos acompañados siempre. Esa lucha con las cosas que mantengo tal vez desde los 18 años no ha sido por falta de fe, ha sido por falta de paciencia. Y necesitamos entender esa paciencia de Dios. Hoy día vamos a orar, iglesia, por eso. Para orar por uno de los tantos puntos del fruto del Espíritu Santo, que es paciencia. Amén. Entonces, donde abunda nuestra rebeldía, nuestro carácter duro, nuestra cabeza loca, nuestras ganas de estar adentro, de estar afuera, donde abunda todo eso en nosotros, todo lo malo en nosotros, todo lo que sabemos que no está bien, todo lo que hemos escuchado domingo tras domingo tras domingo, y se nos repite aquí, se nos repite en Casa de Paz, en Red Cruz, en Corriente, en todo, lo que ya sabemos que no está bien. Sobre todo eso que abunda en nosotros, sobreabunda la paciencia de Dios en ti. Donde abundan todas esas cosas que nos detienen, que nos atrasan, abunda la paciencia de Dios contigo. ¿Sabes por qué Dios es paciente? Porque Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin. Es el ser humano el que calendarizó el año y le pone fechas y los días y todo eso. Pero Dios, ¿qué va a andar apurado si Él es eterno? Tal vez explota un poco la cabeza. Él no anda apurado, Él le sobra todo el tiempo del mundo. Y por eso tiene paciencia con nosotros. Porque Él no entiende tal vez de tiempos. Entonces debemos crecer en paciencia. Y con esto voy terminando, iglesia. Él se hace cargo. Aunque como Jesús le respondió a María, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver el vino que se acabó en esta fiesta conmigo? Yo soy un invitado. Yo no tengo por qué calentarme la cabeza, tal vez dijo Jesús, con que se acabe el vino. Si yo soy un invitado en este lugar. Pero Jesús respetó a su mamá. Y lo que era un problema para su mamá se transformó en un problema para Él. Lo que es un problema para ti se transforma en un problema para tu Rey, que es Jesucristo. Aunque pareciera que no tiene nada que ver con Él, lo que es un problema para ti es un problema para tu Rey. Y yo quiero que quede bien claro eso, iglesia. Dejemos de discernir y hacer una lista. No, esto es espiritual y yo se lo pido a Dios. Esto es humano y no, y de esto me hago cargo yo. Porque no, si es un problema para ti, Dios se va a hacer cargo.
En el nombre de Jesús, quiero, iglesia, que eso nos quede bien claro el día de hoy. Si es un problema para nosotros, es un problema para Dios. Se transformó en un problema para la mamá de Jesús y se transformó en un problema para Él. Y Él se hizo cargo y buscó una manera de poder solucionar este problema y transformar esta agua en vino. Pero más que centrarnos en lo poderoso del milagro, es que te pido que te puedas centrar en lo que María dijo. Y María no tiene muchas palabras registradas en la Biblia. Hay otras religiones que veneran a María, nosotros no lo hacemos, pero sí honramos, y yo honro mucho a María con esta frase que dice, y es, hagan lo que Él les ordene. Hoy es el día de la mamá, y María es la mamá de Jesús. Yo sé que hay una bendición especial sobre las mamás que son capaces de ir por la vida repitiendo las palabras, tal vez de María. Se lo dicen a sus hijos, se lo dicen a sus nietos, tal vez incluso a sus bisnietos. Hagan todo lo que Jesús les ordene. Es una verdadera bendición crecer con mamás así. Madres que están en este lugar, yo quiero invitarlas a que puedan replicar eso sobre sus vidas, de sus hijos, sobrinos, quien tengan alrededor, incluso hermanos, pariente que sea. Mientras estamos esperando lo que Dios va a hacer con nosotros, debemos hacer todo lo que Jesús diga. Mientras María está esperando que se haga el milagro, ¿cuál es la instrucción de ella? Hagan todo lo que Jesús diga. Mientras estás esperando, iglesia, que ocurra el milagro por el cual has estado orando mucho tiempo, con el cual desde hoy día vas a empezar a orar con más paciencia, haz todo lo que Jesús diga. Mientras llega la hora de Jesús a tu vida, haz todo lo que Jesús diga. Amén. María tenía muy claro de que ahora el problema era de Jesús. Y me llama mucho la atención que su madre le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene, y ella se va. No se queda con Jesús ni siquiera a cooperar en el problema. Ella se va. Ella tenía muy claro que ahora Jesús se iba a hacer cargo del problema. Quiero invitarte, iglesia, a que puedas descansar en el Señor, teniendo claro que Él se hace cargo del problema. Tú le presentas el problema a Jesús y ahora Él se hace cargo. Aunque parezca que no es un tema que Jesús tiene que arreglar, Él se va a hacer cargo. Si es un problema para ti, es un problema para tu rey, es un problema para tu papá. Yo he tenido que salir a solucionar los problemas de Samuel porque eso hace un padre, y tú tienes un buen padre que es Dios. Aunque no parezca que es un problema de padre, aunque no parezca que es un problema de Él, a Él le corresponde solucionarlo. Si es un problema tuyo, es un problema de Dios. Estamos llamados a hacer lo que Jesús dice hasta que llegue su hora en nosotros. Amén. Iglesia, quiero pedirte que te pongas de pie.